Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que en esta mañana nos están escuchando, aquellos que son seguidores de nuestro programa. Vamos a seguir hablando en nuestro tercer programa o enseñanza con respecto al nacimiento o al renacimiento o al nuevo nacimiento. Para muchos que en un momento determinado, cuando llegamos al camino del Señor, nos vendieron la idea de que simplemente con hacer una oración de fe, con eso era suficiente para entrar al reino. Y la Biblia me dice otro tipo de cosas. Tal vez nosotros cuando llegamos creímos porque no sabíamos nada. Y seguramente esas personas creyeron que era lo mejor porque también le enseñaron un error. Y nosotros somos muy dados a repetir errores. Y los errores son como una bola de nieve. Más rápido se forma y se inunda todo. Nosotros venimos hablando de lo que significa recibir a Jesús. El Señor dice, más a todos los que le recibieron. Pero ¿qué es lo que yo tengo que recibir? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que nosotros entendamos la obra de Jesús. Que nosotros creamos que Él vino de Dios. Que Él es el unigénito de Dios. Que Él es el Hijo que vino a salvarnos a través de una obra de redención, de muerte, de sepultura y de resurrección. Eso es recibir a Cristo, aceptar ese tipo de cosas. Pero yo tengo que empezar un caminar para poder creer en eso. Yo no puedo seguir haciendo rituales ni sacrificios para creer que me voy para el reino. Miremos entonces lo que nos enseña la Biblia. Yo quiero invitarle a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién no quiere entrar al reino? Todos queremos entrar al reino de Dios. Y algunos creen que es haciendo obras, otros creíamos que era haciendo una oración de fe, otros creen que es portándose bien, otros creen que es haciendo sacrificios con el cuerpo y todo ese montón de cosas que nosotros vemos actualmente. Y que el mundo quiere, pero estamos cerrados en la apreciación de la palabra. Yo quiero invitarle, hermano, para que le entendamos la conversación importante que tuvo Jesús con Nicodemo, el principal de los fariseos. Es importante conocer, porque es que a mí siempre, vuelvo y les repito lo que les he dicho algunas oportunidades. Yo pensé y creía que ¿por qué era tan fácil? ¿Por qué a Jesús le tocó cosas tan complicadas? ¿Por qué a los profetas, a los apóstoles del Señor les había tocado tan difícil? ¿Y por qué a nosotros no nos tocaba hacer nada? Que simplemente con rezar una oración o decir unas palabras sin fe, simplemente con con un interés de querer ser salvos y de querer entrar al reino. Pero la Biblia me dice otras cosas. Pero cuando el Señor nos da a nosotros la oportunidad de conocer la forma y la manera como podemos entrar al reino. Esta conversación, porque es que a mí me llamaba la atención. ¿Qué es lo que me llamaba la atención? ¿Por qué Jesús a ninguno le dijo, venga, recíbame, venga, haga esto, entrégueme su... No, el Señor simplemente le dijo a sus discípulos, sígueme, ven, voy a entrar en su casa. A Pablo se le presentó a través de un rayo de luz y lo encerró en un sitio 3 días mientras él hacía una obra con el corazón de Pablo, con la visión de Pablo, para que fuera a hacer una tarea para lo que hoy nosotros conocemos a través del apóstol Pablo, que era y que es y seguirá siendo el apóstol para el gentil, para aquel que no conoce del Señor. Porque ya nosotros que conocemos de Cristo,
que sabemos la obra de Cristo, que la reconocemos, que la valoramos, que a veces nos sentimos como indignos de semejante obra, podemos decir que ya hemos sido injertados en la vida verdadera. Entonces, ¿es tan fácil? Por eso es importante conocer que no es fácil, pero no imposible. El Señor Jesús habla en el Evangelio de Lucas que cada día tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que caminar con nuestras situaciones y que tenemos que ganar con paciencia el alma, es decir, tenemos que empezar a cambiar muchas cosas que hay en mi alma, que traje del mundo, que recibí de mis padres, que recibí de todos aquellos y de aún mis propias desilusiones y decepciones. Entonces miremos, ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? Analicemos. A mí me gusta mucho mirar cada palabra, cómo está formada la oración, si es, les enseño algo que aprendí. La Biblia está escrita en dos tiempos. Un tiempo imperfecto y un tiempo perfecto. El perfecto es el pasado. ¿Por qué es perfecto? Porque ya se cumplió en la perfección de Dios, el día, la hora y las personas que estaban involucradas para que esa profecía se cumpliera. Y el futuro, que es imperfecto, que hace referencia a que todo el mundo habla, que viene, que no viene, que sí es, que es fulano, que es sutano, o sea, todo el mundo habla porque nadie conoce. Y como a veces nosotros no entendemos el verdadero significado de las cosas, entonces digamos, decimos muchas cosas y somos repetitivos. Pero cuando nosotros nos sentimos con el Espíritu Santo, con la palabra, con la Tanaj, con la disposición y querer que Dios nos enseñe, Él nos va a mostrar lo oculto de su palabra. Él lo dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré lo oculto. Porque hay cosas que solamente Dios se las va a enseñar a los suyos, a los que buscamos, a los que andamos en santidad, a aquellos que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera para Dios, olvidándonos del mundo y queriéndonos estar y tener la presencia del Señor. Entonces, miremos, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo inicia? Porque Nicodemo le dice algo, bueno, entonces yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi mamá para volver a nacer, pero es que yo soy viejo. Yo ya tengo una estatura y yo seguramente no puedo hacer. Yo me imagino que Nicodemo hizo su teatro en la mente, se imaginaba muchas cosas, pero Jesús estaba hablando, era del nuevo nacimiento. Jesús estaba hablando de algo diferente a lo que él, que no tenía el Espíritu Santo, que a pesar de que conocía la ley, no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Eso nos pasa a nosotros. Leemos y si no estamos conectados con el Señor, no vamos a entender o vamos a entender cosas que no son ni espirituales, sino son más producto de mi conocimiento y de mi interpretación humana. Dice la palabra del Señor. Primero dice, desierto, desierto. En la Biblia, en Génesis 41:32, la Biblia me enseña que cuando se repiten 2 veces la misma palabra, la misma visión, el mismo sueño, dice, Dios afirma que eso es de Él. Por eso hay personas que tienen 2 veces el mismo sueño, Dios le da 2 veces, 3 veces, 4 veces la misma palabra. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Esto es firme de parte de mí, de parte de Dios. Y dice la palabra, dice, te digo. En ese momento el Señor estaba usando ¿qué? La palabra, la expresión. Le estaba enseñando a Nicodemo la forma y la manera de cómo entrar al reino. ¿Quién me puede entrar a mí al reino? Cristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Él les quería enseñar a Nicodemo que había un camino, que solamente era a través de una verdad para poder entrar al reino, que es la vida eterna. Y dice la Escritura, dice que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios.
Todos queremos entrar al reino, es lo que anhelamos y buscamos y tratamos de nuestra mejor forma y manera de mantenernos y sostenernos con el Señor. Vayamos entonces a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor a través del testigo más grande que el Señor tiene, aparte de Cristo, aparte del Espíritu Santo, con respecto a sus disposiciones? La palabra. La palabra es su mayor testigo en estos tiempos, porque desafortunadamente nosotros hemos apocado el espíritu, no hay el deleite de la Biblia, de leer, de escudriñar, de dedicarle tiempo a la palabra, para que el Señor me pueda enseñar a mí sus disposiciones, sus pensamientos altos, sus caminos rectos y correctos. No le estamos dedicando el tiempo que se necesita. Y en este lapso, digamos, en esta disposición, en esta quietud en la que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros en nuestras casas, es para que usted dedique tiempo a la palabra. Es para que usted piense, analice cómo está con el Señor. ¿Cómo es mi relación con Dios? Analice cuando usted podía ir a la congregación y usted no quiso ir porque tenía pereza, porque se fue a hacer mercado, porque tenía una fiesta, tenía un paseo, una salida con mi familia, y para usted era más importante eso que ir a buscar la palabra de Dios. Y nos estamos dando cuenta que esas cosas son efímeras, porque en nuestras casas hay abundancia de pan. En nuestras casas hay muchas cosas que nos estamos dando cuenta que eso no es tan necesario como buscar de Dios. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Nicodemo? Les repito, el que no naciere de agua. Hablar del nacimiento del agua es hacer referencia a lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 27 y 28. Mire lo que el Señor le estaba enseñando y se lo enseñó a sus discípulos. Vamos a Mateo 19 para que usted vea lo que nos enseña el Señor, y que nosotros, como desconocemos, como no sabemos, pues vamos a cometer errores. Pero el Señor, dentro de su misericordia, es bueno, porque dentro de la ley, o sea, el antiguo pacto, el Señor decía que si alguien cometía un pecado, alguien cometía un error, ¿qué decía el Señor? Si usted había cometido un error y usted desconocía, el Señor no lo juzgaba por desconocimiento de la ley. Pero una vez usted conocía que lo que usted hizo era pecado, ya usted era conocedor de la ley y del pecado. Por lo tanto, tenía que ir a hacer el sacrificio adecuado para la situación suya. Aquí el Señor Jesús le dice a sus discípulos lo que Tito nos enseña, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vayamos. Dice así la palabra del Señor. Leamos el 27 porque es como la entrada a lo que el Señor Jesús está diciendo. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Será verdad? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, no es lo que nos enseñaron, es seguir al Señor. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vas a tener si has dejado, has seguido? ¿Qué vas a tener? Dice el Señor Jesús, le responde a Pedro, que tenía la inquietud, que había dejado su casa, había dejado su trabajo, había dejado todas sus cosas por ser un seguidor de Jesús, un servidor de Cristo. ¿Cuál era su recompensa? Jesús, ¿qué le dice? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué habló Jesús? ¿Qué es nacer del agua? La regeneración. ¿Y
¿Qué es regeneración? Miremos. La regeneración es volver a poner una cosa dañada, gastada, degenerada en su estado original o en un buen estado. Es hacer que una persona abandone sus hábitos malos y su conducta reprochable. Por eso el Señor le está diciendo, hey, es necesario ser regenerados. Tenemos que volver al estado original. Y ojo con lo que le voy a decir acá. Estudiando la palabra regeneración, lo está hablando en el Nuevo Pacto, y en el Nuevo Pacto pues las cosas se dan es en el griego. Pero los discípulos del Señor eran hebreos, pertenecían a Israel. Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿cuál era el lenguaje de ellos? El hebreo. Solo que se tradujo a estos, se escribieron en el griego para poderle enviarlos a diferentes sitios donde en esa época el lenguaje o el idioma era el griego. Por eso, mirando y analizando la palabra regenerados en el griego, sí, porque esta palabra regeneración solamente se encuentra 2 veces en la Biblia. Y esta palabra de regenerados, lo que me está diciendo es algo que a mí me causó impacto. Quiere decir Génesis. Si usted quiere conocer el futuro, tenemos que ir al Génesis. Si usted quiere conocer Apocalipsis y quiere saber la realidad de Apocalipsis, usted tiene que conocer Génesis. Porque el final de todo, para que nosotros podamos conocer el final de todo, tenemos que ir al principio. Porque la Biblia es repetitiva, es cíclica. Termina una generación y empieza con lo mismo. Termina este ciclo y empieza con lo mismo. Por eso cuando uno tiene la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis, tenemos que conocer el Génesis. Porque todo está en el Génesis. Todo está allí. Y es impresionante lo que uno puede aprender y lo que uno se le va a correr el velo, nos va a tambalear un poco el conocimiento que sentimos que conocemos y realmente el conocimiento es errado y equivocado. Entonces el Señor, dentro de su misericordia, quiere que usted y yo conozcamos la verdad. Porque dice que cuando venga la verdad, el Espíritu de verdad, Él nos enseñará todas las cosas. Y por la verdad somos libres y podemos entrar a conocer el reino. Entonces, ¿qué dice el Señor? Para que usted pueda entrar al reino, usted necesita ser regenerado. Necesita volver al estado en que Dios creó al hombre, perfecto en todos sus caminos. En esa relación y en ese vínculo que tenía Dios con Abraham, con Adán y con Eva. Esa relación, esa verticalidad con el Dios Todopoderoso. Esa espiritualidad en que ellos podían oír y sentir en su propio cuerpo la presencia del que todo lo llena. Por eso, dice esta palabra regeneración se encuentra, vuelvo y le repito, 2 veces en Mateo 19:28 y en Tito 3:5. Solamente se encuentran esas 2 veces. La palabra, le repito, la palabra regeneración en el griego, mire lo que significa, dice polingenesia. Esta palabra viene que se conforma de palín, que significa regreso a un lugar, de nuevo, es decir, volver al Génesis. Eso es lo que significa la palabra regeneración en el griego. Entonces, tenemos que volver ¿a cuál lugar? Al paraíso. Tenemos que volver a donde el Señor nos
creó y en donde el Señor puso todo lo suyo para que el hombre fuera perfecto, para que el hombre disfrutara de todo lo que Dios tiene para usted y para mí. Y dice la palabra que hace también esta palabra polingenesia, hace referencia a volver al Génesis, es decir, la restauración mesiánica, la restauración del corazón y volver a su estado original. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro y a todos los oyentes y a usted que me ve, que me escucha. Tenemos que volver no a practicar los rituales, sino en la fe, en la relación, en el caminar con el Señor. Y dice que es hacer volver al Génesis. Y en el Génesis, ¿qué encontramos? Mire, relación espiritual perfecta. Lugar donde nos puso Dios, el jardín del Edén. El tiempo, vida eterna. Y la naturaleza espiritual. A eso es lo que el Señor nos está diciendo y le estaba diciendo a Pedro. Y mire, esto mismo se lo dijo a Nicodemo. Pero a él ya se lo dijo, era nacer del agua. Miremos un poquito y analicemos algo que viene a esta hora a mi mente. Génesis 1. ¿Qué hizo el Señor? Separó las aguas de abajo de las de arriba y ¿qué quedó descubierto? La tierra. Un nuevo nacimiento después de que la tierra había pasado por una crisis. Y es lo que el Señor, con el nacimiento de Jesús, con toda la obra de Jesús, el Señor nos ha dado un nuevo nacimiento espiritual, porque nos quiere llevar al lugar de donde nosotros somos y pertenecemos. Nos quiere dar la promesa desde el principio que somos eternos, porque eso lo dice el libro de Eclesiastés, que Dios había colocado en mi corazón y en su corazón eternidad. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí el Señor? Usted necesita volver al estado original. ¿Pero cómo lo hago? Volviendo a creer en la obra de Jesús. Caminando en la santidad que me da la palabra. Y miren lo que dice acá. Dice, cuando hablamos de renacimiento, estamos haciendo referencia a nacer de nuevo. Por eso el Señor le dice nacer de nuevo, es decir, renacer, volver a nacer. Regeneración. Jesús nos dice que es necesario. No es si usted quiere, es un mandato que se tiene que hacer. Si usted quiere entrar al reino, es necesario que usted nazca de nuevo. Es necesario que usted sea regenerado. Es necesario que usted, a través del Espíritu Santo, entramos a la regeneración. El Espíritu Santo empieza a lavarme, a limpiar esta tierra para que podamos entrar al reino venidero. Y Dios nos está haciendo y Dios nos está hablando de esta situación, de lo que nosotros tenemos que vivir. Y dice la Escritura, dice que es necesario nacer de nuevo. Pero ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Mire lo que encontré en la palabra. ¿Por qué es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo? Uno, porque existía una inhabilidad para entrar al reino. ¿Qué dice Juan 3, del 3 al 5? Dice que no se puede ver. ¿Por qué? Porque Dios sacó a Adán y Eva del Edén, del jardín. Por eso no se puede ver. ¿Qué más? Dice, no puede entrar en el reino de Dios, porque mi naturaleza es de pecado, es terrenal. Cuando Dios sacó a Adán y Eva, los sacó de su presencia, murieron espiritualmente. Por tanto, el que no ha nacido, el que no ha aceptado, el que no ha hecho las cosas, no ha renacido y no puede entrar en el reino. Y lo tercero, dice la palabra,
Uno, la inhabilidad para entrar al reino. Dos, la carne. Dice, nacimos de una carne corruptible. Usted y yo nacimos en el tiempo de que la carne es corrupta. Cuando yo cambio de ser incorruptible, de ser corruptible y pasar a ser incorruptible, entonces dice que nosotros cuando aceptamos la obra de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, el bautizo de Jesús en el agua nos dio una nueva regeneración, porque Él salió del agua, salió una nueva naturaleza. Y luego vino el Espíritu Santo, la nueva naturaleza espiritual. O sea, se dejó el viejo hombre y entramos a la naturaleza del Espíritu a través del bautizo de Jesús. Por eso nosotros, dice la Escritura, que nosotros somos hijos del resucitado. Usted y yo, que caminamos y creemos en lo que dice este precioso libro, hemos sido nacidos de nuevo. Pero tenemos que empezar a mirar mi caminar, lo que hay aquí, mi relación con los demás. ¿De qué forma me estoy en estos tiempos relacionando? ¿Estoy conociendo a mi hermano? ¿Estoy conociendo quién es mi papá, quién es mi mamá? ¿Estoy conociendo quiénes son los que están a mi alrededor? Porque a lo mejor todos salíamos a trabajar y llegábamos, nos sentábamos a la mesa, comíamos y cada uno a su cuarto. Pero ahora Dios nos está dando a conocernos entre nosotros mismos. Y estamos viendo que hay muchos roces, estamos viendo que hay muchos pleitos. Pero si usted es sabio y usted es la cabeza espiritual, usted tiene que sentar y hablar con cada uno de ellos y decir, tratemos de llevar las cosas de la mejor manera. Tratemos de que todos colaboremos en los oficios de la casa, en que todos hacemos desorden, todos usamos la cocina, todos usamos los diferentes sitios y podemos en algún momento desordenar el cuarto o la casa o el sitio donde usted está haciendo las cosas. La casa es de todos. La casa no es solamente de una sola persona. Que usted y yo seamos los proveedores no implica que usted es el mandón. Eso no tiene nada que ver. Porque si Dios quiere, le quita a usted su soberbia, su jactancia y la va a poner a la altura de los demás. Entonces no nos crezcamos y no nos creamos que somos más, porque nosotros en cierta forma somos portadores de un dinero para ayudar a sostener nuestra casa. Todos somos iguales. Solo que la persona que está en la casa a lo mejor no se gana un peso, solamente se gana críticas, solamente se gana pleitos, solamente se gana lo malo, pero no un reconocimiento de que esa persona todo el día estuvo en la casa haciendo sus labores. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí el Señor? Hay tres aspectos para que yo sepa que he nacido de nuevo. Primero, la inhabilidad para entrar al reino. Segundo, la carne. Y tercero, la mortandad. Miremos entonces lo primero, ya les había hablado que la inhabilidad para entrar al reino. Y la inhabilidad es, no puedo ver y no puedo entrar. Y eso me lo dice el Señor. Se lo está diciendo a Nicodemo y yo se lo estoy diciendo a usted. A mí el Señor me lo dijo. Yo se lo estoy enseñando a usted que en este momento me está escuchando. Yo se lo estoy enseñando a usted lo que a mí el Señor me ha enseñado. No es solamente que usted haya hecho una oración de fe que ni siquiera está en la Biblia, ni siquiera se encuentra en la palabra. Y nosotros, ¿qué fue? Se murió, hizo la oración y solamente Dios sabe bajo qué parámetros va a juzgar la persona que se murió sin él. Porque la Biblia habla de ese tipo de juzgamientos. La Biblia es muy clara con respecto a eso. Y dice la Escritura, el segundo impedimento que tenemos que quitar para que podamos entrar al reino es la carne. Y es el problema que tenemos. Dios tuvo que poner un hasta aquí. La tierra gemía. Estamos acabando con la naturaleza. Estábamos haciendo cosas que ya el hombre no tenía
control de la situación, porque la avaricia, la codicia y todo, o si no, miremos esas personas en las que nosotros pusimos nuestra confianza, son nuestros puñales, son nuestros aguijones, porque en vez de ayudar en este momento en que se necesita el apoyo y la ayuda de esas personas que usted confió, ahora son nuestros verdugos. Por eso hay que tener cuidado con eso. No confíe en el hombre, no espere nada del hombre, porque usted no sabe en qué momento, cuando más necesitamos, seguramente la persona no va a estar ahí. Y dice aquí la escritura, la carne después del pecado de Adán y Eva fue corruptible, se daña. Por eso nosotros hemos visto toda la corrupción que hay. Pero con Cristo, y cuando nosotros muramos y volvamos a resucitar, ya no tenemos la naturaleza carnal ni corruptible, sino ahora somos incorruptibles, vamos a vivir eternamente y vamos a estar en la presencia de Dios y podemos entrar al reino y podemos sentarnos a la mesa con el Señor y podemos obtener la corona y podemos llegar a saber que obtenemos en nuestra mano un galardón por la obra que usted hizo aquí en la tierra. Y dice aquí la palabra del Señor, dice, somos carne. Dios le dijo a Noé, mire, en la Biblia se encuentra todo. Dios, ¿qué le dijo a Noé? Mire, yo no voy a ponerme a pelear con el hombre, porque ciertamente usted es carne. Y mire la misericordia de Dios, que Él entiende la situación. Ciertamente usted es carne y yo soy espíritu. Y la pelea es como desigual, porque yo siempre voy a equivocarme, voy a tener actitudes, comportamientos, palabras que van a herir al pueblo, que van a herir a mi familia, que va a herir a todo, porque somos carne y estamos en una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, ¿qué me dice aquí? Dios, que le dijo, mire, yo no voy a pelear con usted, porque si yo hiciera, Dios acaba todo. Como yo soy espíritu, entonces vamos a quitarle tiempo de vida. Y Dios fue sabio. Le da al hombre 120 años. ¿Para qué? Para que cambie su naturaleza. Para que desde el momento en que usted y yo conocemos del Señor, empecemos a cambiar mi alma, mi fe y este cuerpo que se quiere rebelar contra la palabra de Dios. Dice el Señor, mire lo que dice el Señor en el versículo 6 de Juan 3. Jesús le dice lo que el Padre le dijo a Noé. ¿Qué le dijo el Señor a Noé? Le dijo, ciertamente usted es carne, yo soy espíritu y aquí no hay nada que hacer. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Mire lo que dice Juan 6. Miremoslo en la palabra de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo el Señor a Nicodemo? Bueno, Nicodemo, aquí la cosa es de otra forma. Aquí la situación es otra muy distinta a lo que usted está diciendo. Y mire que el Señor le dijo lo mismo que le dijo a Noé. Entonces, como nosotros nacimos de un vientre de la madre, pues somos carne. Ahora nosotros tenemos que nacer del Espíritu, recibiendo la obra de Jesús, reconociendo la obra de Jesús, siendo regenerados por el lavamiento de la regeneración, por el agua, porque el agua limpia, el agua purifica, el agua hace una labor porque representa el Espíritu de Dios, representa la vida, porque sin agua nos morimos. Entonces, fíjese lo que dice aquí la Escritura. Pero el pecado de la desobediencia nos lleva a tener una naturaleza terrenal, natural o diabólica. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Nicodemo? Mire, Nicodemo,
Usted nació de un vientre, pero yo le quiero decir que hay algo mejor que el nacimiento del vientre de una madre. Es nacer del Espíritu. Es ser renovados en el Espíritu. Cuando nosotros somos renovados en el Espíritu, tiene que cambiar en nosotros mi parte almática y tiene que cambiar en nosotros la parte del cuerpo. Ya mi voluntad no es mía, es del Señor. Ya mi alma no es mía, le pertenece al Señor. Luego, mi mente debo tener la palabra. En mi corazón debo creerle al Señor. Y con mi voluntad ejecuto lo que mi mente y mi corazón es lo que Dios ha dispuesto. Ejecuto esas cosas. Yo tengo un sentir, la mente lo piensa y mi carne lo obra. Pero que lo que piensa su corazón, analiza su mente y obra su carne sea para agradar a Dios. Sea para agradar al omnipotente, al gran yo soy. Y la tercera, que es necesario, es lo que dice Efesios 2:1. Leamos lo que dice la palabra. Y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros. O sea, cada uno de nosotros tenemos una nueva vida a través de la obra de Jesús. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el Señor nos dio vida, cuando Él murió y en Él, en su cuerpo, recibió toda la maldad y recibió la desobediencia. ¿Para qué? Para llevarnos a un nuevo estado, para llevarnos a una situación diferente, para que usted y yo podamos entrar al reino del Señor, para que podamos entrar al reino del Rey, en donde allí está guardado su corona, su recompensa, su sitio en la mesa. Es lo que el Señor quiere. Es la palabra, es la instrucción, es el mandamiento, pero no es porque usted haga rituales. Los rituales fueron abolidos, pero no la ley. Hay mandamientos, hay decretos, hay ordenanzas de parte de Dios que no fueron abolidas. Lo que se abolió fue el ritual, el matar el cordero, el comer el pan sin levadura, el poner la sangre en el dintel de la puerta. En todo ese tipo de cosas que nos habla Éxodo, que es una sombra y figura de Cristo, ya Cristo cumplió, luego eso ya es perfecto. Ya Jesús hizo perfecto, ahora nos corresponde seguir en nuestra batalla, en nuestra lucha, en nuestra búsqueda. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino venidero. Para poder disfrutar de ¿qué? Del sitio, del tiempo y de la bondad de Dios. Porque eso significa regenerar. Eso significa volver a nacer. Irnos a donde realmente somos, del jardín del Edén. Tener una relación espiritual con Dios. Tener un vínculo con el Señor. Es importante, hermano, que usted conozca y sepa lo que la palabra de Dios nos enseña. Hemos visto solamente la primera parte de Tito. Recuerde lo que dice Tito. Nos salvó, no por obras de justicia, es decir, lo que se hacía en la antigüedad, que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esto que yo les he expuesto a ustedes es la primera parte de lo que el Señor le dijo a ¿quién? A sus discípulos. Sean regenerados. No degenerados, sino regenerados. Volver, encamínese. Tome la vida espiritual y su caminar con el Señor, póngale sentido común. Sálgase de todas aquellas cosas en las que el pueblo de Dios viene caminando. Porque desafortunadamente Dios tiene que avergonzar a los sacerdotes, a los ministros de culto,
a los que con bombos y platillos queríamos hacer cosas y resulta que embarramos la obra del Señor. La burla que tiene las redes sociales contra los pastores. ¿Dónde están los que hacían milagros, las campañas? ¿Dónde están todos esos que sanaban y hacían? ¿Por qué no van a esos sitios? ¿A qué? A sanar. Y razón tiene. Pero uno que ha venido tratando de que el pueblo conozca esto, de que es el Señor el que obra, no nosotros. Y yo no puedo beneficiarme económicamente de lo que es de Dios. Y por eso yo siento en mi corazón el dolor cuando se burlan, porque yo pertenezco al cuerpo ministerial, aunque yo no esté haciendo ese tipo de cosas. Porque de una cosa sí yo estoy segura, que el que sana es el Señor cuando Él quiera. Por eso alguien le pregunta al Señor, si quieres puedes sanarme. Y Él dijo, sí quiero. Entonces, todas esas cosas, el Señor, ¿qué le está demostrando a ellos? Ahora, ¿con qué cara nos presentamos delante de un pueblo? De trillones de personas. ¿Con qué cara le decimos que todo lo que se habló, todo lo que enseñaban y todo lo que se hacía era mentira? O sea, mire cómo Dios hace lo que tiene que hacer. Y ahí vamos todos. Por eso, hermanos, no juguemos con las cosas de Dios. Porque Dios en su momento nos exhibe públicamente como ha hecho con estas personas. Y es triste. Porque yo no sería capaz de volver a salir. Ni, mejor dicho, haría meterme a la cabeza o esconderme. No como dice por ahí que la avestruz mete la cabeza en la tierra. Eso es falso. Eso es mentira. Son dichos que nosotros decimos, pero que no son verdad. La avestruz tiene otro comportamiento, sale corriendo, ¿ya? Entonces, fíjense que nosotros a veces creemos en cosas que no tienen soporte y que no tienen base bíblica para nada. Y miremos, desafortunadamente las cosas son de esa manera. Desafortunadamente Dios tiene que darnos una peinadita, como dicen por ahí, quitarnos la corona que nosotros mismos nos pusimos creyendo que somos grandes, que somos fuertes, que somos los chachos del paseo. Y mire la situación que se está viviendo en el mundo y que desafortunadamente hoy estamos viviendo. Porque donde dice, viene ahorita a mi mente, ¿dónde están aquellos que decían? ¿Dónde están aquellos que hablaban? ¿Dónde están que esos que un día oraban por enfermedades y todo, ahora usan guantes, usan tapabocas y usan un vestido de protección contra lo que hay allá afuera? Si yo sanaba, si yo liberaba, si yo hacía tantas cosas, ¿por qué le temo a eso? Si se supone que yo tengo ese don y que Dios me va a respaldar con respecto a eso. Hay que tener cuidado. No todo lo que se habla allá afuera viene y proviene de Dios. Recuerde, es esto, es esta palabra, es la Biblia, la que me dice si estoy bien o estoy mal. Si debo creerle a fulano o a sutano con esto. Y no coger un versículo bíblico para beneficiarme financieramente. O para que la gente venga y la iglesia se llene de gente. Eso no tiene nada que ver, hermano. Es la palabra. Y es el que cada uno de nosotros miremos lo que estamos haciendo con respecto a la palabra de Dios. Yo le invito para que usted analice esta primera parte. ¿Ha sido regenerada? ¿Ha sido lavada? ¿Todavía está luchando con la carne? Si es así, pues yo le invito para que volvamos a empezar. El Señor se lo dijo a sus discípulos
El Señor se lo dijo a Nicodemo, pero no le dijo regeneración, le dijo nazca de nuevo. Usó un sinónimo. Pero él no lo entendió, desafortunadamente. Hoy nosotros sí lo podemos entender. Hoy nosotros sí sabemos a qué se refería Jesús. Y hoy yo se lo quiero invitar a usted. Busque su regeneración, en el lavamiento de la regeneración. Analice su vida con el Señor. Analice si su vida se ajusta a este libro de la ley, a este libro de principios, a este libro de fe, a este libro que seguramente me va a dar la entrada al reino venidero. Hermanos, hemos llegado al final de nuestra enseñanza en este día de hoy. Para la próxima seguiremos hablando de la segunda parte que tiene que ver, que es la renovación en el Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.